parte 1. Versículo 17 de la palabra de Dios dice así: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Estos son los versículos bíblicos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ahora, acompáñame por favor a leer Hechos capítulo 5, versículo 29 hasta el versículo 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Verso 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo podemos mantener una relación entre el estudio del día de hoy, el pasaje que acabamos de leer y la coyuntura que estamos viviendo hoy en día? En nuestra tarea, en nuestra labor pastoral, es justo y necesario que nosotros escuchemos la voz de Dios, nos vayamos a su palabra y traigamos el mensaje de parte de Dios a vuestras vidas, a nuestras vidas, porque es necesario escuchar el mensaje de Dios en medio de tanta noticia mala, en medio de tanta persecución, en medio de tanta tristeza, en medio de tanta frialdad, en medio de tanta enemistad. Dios viene y nos confronta. Por eso el mensaje del día de hoy se llama humillado. Porque al menos que nosotros nos humillemos, a menos que nosotros no nos humillemos delante de Dios, esto no va a cambiar. Porque el día de hoy podemos estar peleando a favor de que exista un cambio de gobierno, pero si esta nación no se arrepiente y no considera la ley de Dios para ponerla en práctica, más adelante se estarán realizando nuevas marchas, porque esto es el continuo en toda la historia de la humanidad. Siempre se han parado ahí los outsiders, los que a lo mejor son los iluminados, los que sí, estos sí son de lo mejor, pero pasa el tiempo y nuevamente la corrupción llega. Pero ¿qué es lo que está pasando? Dios nos dice a través de estos discípulos, apóstoles del Señor, que es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Obedezcamos a Dios antes que los hombres. ¿De qué manera nosotros quebrantamos este principio? ¿Cómo es que terminamos obedeciendo a los hombres antes que a Dios? Muchas veces nos obedecemos a nosotros mismos antes que obedecer a Dios. Cuando estamos en puestos de trabajo muy preponderantes como el gobierno, nos escuchamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos el dinero fácil, porque queremos delinquir, porque queremos caer en corrupción, porque queremos tener dinero fácil sin hacer el trabajo que eso conlleva. Y terminamos nosotros desobedeciendo a Dios. Nos hacemos caso a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros corazones. Este corazón al cual tú tienes ahí en ti no es el perfecto. No, tiene defectos, te puede llevar a cometer atrocidades, te puede llevar a conducir a delinquir, te puede conducir a traficar, te puede conducir a robar. ¿Por qué? Porque es una pasión que nace del corazón y te lleva a ti a cometer. Si estas pasiones no están bien sujetas a Dios, si estas pasiones no están orientadas conforme a la verdad de Dios, tarde que temprano vamos a terminar también haciendo lo malo. Por eso dice la Biblia: el que cree estar firme, mira que no caiga. El que cree estar firme, mira que no caiga. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos puesto una esperanza exacerbada en el hombre. Hemos puesto un culto exacerbado en el hombre, en el liderazgo, en aquellas nuevas caras que estamos viendo, y sin darnos cuenta que es tan necesario poner los principios de Dios por delante para no estar fracasando nuevamente. Reconocer a Dios nos lleva a reconocer nuestra vulnerabilidad y ponernos de rodillas delante de Él. Reconocer, Señor, si se trata solamente de mí, yo voy a terminar robando, yo voy a terminar delinquiendo. Si se trata solamente de mí, yo puedo terminar mintiendo a mi esposa. Puedo terminar defraudando a mis hijos, puedo terminar cayendo en rebelión, en rebeldía y una serie de cosas.
Pero si reconocemos la palabra de Dios, no solamente como aquellos que formamos parte del pueblo, sino aquellos que están ocupando estos lugares prominentes y que de ahí justamente estas decisiones conlleva toda nuestra nación. Ustedes que son autoridades, me atrevo a creer que alguno de ellos me escuche. Ustedes que son autoridades, están ahí en los lugares de gobierno. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Reconoce a Dios en todos tus caminos y entonces Él mirará tu vida. Él perdonará tus pecados. Él sanará tu vida y por consiguiente sanará nuestra tierra. Eso es lo que va a suceder. Necesitas arrepentirte de todo corazón. Humíllate delante de Él. No te creas el perfecto porque no lo eres. No te creas el sábelo todo porque no lo sabes todo. No te creas el que tú eres tu propio Dios porque no lo eres. Tienes defectos. Estás sumido a comportamientos emocionales y como les comenté hace unos días allá, no es el comportamiento del hombre, no se entiende muchas veces, está lleno de paradojas, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque somos un cúmulo de cosas, que tenemos un pasado, que tenemos vivencias, que cada una de esas cosas pues van convirtiéndose en lo que hoy nosotros somos. Y es necesario que estas vivencias del pasado no definan nuestra identidad, no definan lo que anhelamos ser, sino que sea la palabra de Dios aquello que nos defina quiénes somos, qué es lo que vamos a hacer a favor de nuestras vidas, a favor de nuestra nación, a favor de nuestros hijos. Es necesario correr a la Biblia para que Él sea nuestro instrumento al cual nosotros debemos de regirnos y humillarnos y pararnos delante de Él. Sí, Señor, aquí estoy como tu hijo, como un soldado al cual tú has enlistado en el nombre de Jesús. Mientras más nos alejemos de los principios de la palabra de Dios, más caos, más desorden, más anarquía es lo que vamos a empezar a ver. En pocas palabras, hace un tiempo atrás lo había compartido y me gustaría resaltarlo nuevamente. Esto es lo que deseo para ti. Esto es mi deseo para ti de todo corazón. Si robaste, arrepiéntete y no robes más. Si mentiste, arrepiéntete y no mientas más. Si no peleaste lo suficiente por tu familia, arrepiéntete y empieza a pelear por tu familia. Si engañaste a tu esposo o a tu esposa, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Si abandonaste a tus hijos, los dejaste, arrepiéntete, ve y cumple el rol al cual Dios te ha llamado ser. Si no perdonaste, arrepiéntete. ¿Qué esperas? Perdona. La vida no es toda una eternidad. La vida acá en esta tierra es tan pequeña que si no aprendes a perdonar ahora, pues lo vas a pagar muy caro. Necesitas librarte de la carga de la falta de perdón. Si fuiste un gobernante y lo hiciste mal, robaste, mentiste, coimeaste, hiciste todo lo que hiciste, arrepiéntate en el nombre de Jesús. No te atrevas a subir nuevamente al gobierno a menos que te hayas arrepentido y haberte puesto a cuentas con Dios en el nombre de Jesús. Si no estás ayudando a tu prójimo, ¿qué esperas? Hazlo. Si no estás trabajando, arrepiéntete, debes hacerlo. No esperes que el gobierno te dé por sentado todo lo que necesitas o que tus padres te den todo lo que necesites. Si tienes la edad suficiente o si eres padre, enseña a tus hijos el valor del trabajo. No les des todo en bandeja de plata. Ellos tienen que esforzarse, trabajar. Tú te irás de esta tierra tarde que temprano, se quedarán ellos. Si no les das una plataforma en la cual ellos puedan defenderse, vamos a estar viendo pues movimientos sociales que van a traer zozobra a nuestras naciones. No lo hagas. Y si tú eres hijo y tienes mayoría de edad, pues procura hacerlo. Trabaja, esmérate. Y aun si todavía estás bajo la tutela de tus padres, apóyalos. En el nombre de Jesús, trabaja. Pon tus manos al arado y no te quedes ocioso, porque mente ociosa es taller del diablo, dice un adagio del pasado. Si no estás viviendo para servir, como les dije, debes de arrepentirte. Si no pusiste tu vida al servicio de Dios, arrepiéntete. ¿Qué significa poner nuestra vida al servicio de Dios? No solamente que todo el tiempo nos la pasemos leyendo la palabra de Dios, que es muy importante, sino que la practiquemos, sino que la escuchemos, sino que en nuestros hijos se viva la palabra de Dios, con nuestro cónyuge. Cuando gobernemos, vivamos la palabra de Dios, todos los principios que Él nos ha dejado en su palabra. Si crees ser lo suficientemente bueno, con esto termino en esta parte. Si crees ser lo suficientemente bueno, arrepiéntete, porque no eres lo suficientemente bueno. Tienes fallas,
Tienes errores. Necesitamos reglas para poder controlarnos porque nuestras pasiones nos pueden gobernar y podemos terminar lastimando a mucha gente. Es necesario regirnos a los principios que Dios nos da para poder caminar en su verdad. La esperanza de este país no está en la dialéctica, como les dije hace un tiempo. No está en el buen hablar, en los outsiders. La esperanza está en hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Y eso es vivir bajo su palabra. Vivir bajo su ley, bajo sus ordenanzas, volver a nuestro origen en el que nosotros reconocíamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que debemos de hacer. Trabajemos con honradez, emprender, educarte. Es necesario que lo hagas. En todas las áreas de tu vida debes de educarte. Si no vas a terminar creyendo cualquier tontería, que cualquier tonto se para al frente y te empiece a decir, te va a llenar la cabeza con esas cosas. Tú te lo vas a creer tan fácilmente y vas a terminar haciendo lo que ellos quieren. No lo hagas. Rehúsate a hacer eso. Si eres un joven, yo te insto a educarte, a emprender, a trabajar. Hay mucho conocimiento por el cual absorber y de lo mucho que tú absorbas, descarta aquello que no te sirva y quédate con lo que te sirve. Y nunca dejes de aprender de la palabra de Dios, que es lo más importante, lo más necesario. Creo que no se está escuchando bien el audio. Sí, ¿no? Excelente, se escucha muy bien. Con esto entramos entonces al estudio del día de hoy. Y justamente lo que vamos a aprender hoy día se presta a esto, lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. El versículo 17 empieza diciendo, ¿no? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Recordemos la enseñanza anterior. Para este momento, ya Pablo ha identificado a sus lectores. ¿Quiénes son? Los judíos y también los gentiles. En la primera parte de lo que aprendimos hay un mensaje directamente hacia los gentiles, ¿verdad? Hemos visto una serie de pecados que Pablo lista, en el cual los judíos creían que no estaban involucrados. Y a partir del capítulo 2, ya Pablo involucra también a los judíos, porque le va metiéndoles él en el mismo saco, diciéndoles que ellos también son pecadores. Los judíos se creían pues los privilegiados. El ser judíos para ellos era el signo de excelencia, de grandeza, de ser pues los que están separados de los demás, aquellos que son pues los perfectos, los que ya no tienen que hacer mucho por agradar a Dios, porque ya casi como por herencia ellos estaban pues recibiendo la benevolencia de parte de Dios, pero no se trataba de esto. Pablo viene y describe, él va a hacer añicos aquellos en donde ellos habían puesto su esperanza. Pablo viene y va a destruir literalmente todos sus argumentos en los cuales ellos ponían la esperanza de su vida. Los va a aniquilar completamente. Pero sabemos que Dios es tan bueno y tan bondadoso que Él en primera instancia nos humilla. Y en ese humillar Él nos dice, ¿ves que eres falto todavía? ¿Ves que necesitas mucho? Yo vengo a ti para socorrerte y para llenarte, para que tú reconozcas que si no me tienes a mí en tu vida, vas a terminar confiando en aquello que va a ser tu perdición. Y hay una grande lista, lo que va a describir Pablo, ¿verdad? Que él va a describir una lista de características morales y religiosas en las cuales los judíos se enorgullecían, ¿verdad? De sí mismos, jactándose de su superioridad sobre los demás. Vieras nada más el tipo de oración que ellos tenían, ¿verdad? Señor, yo no quiero ser como esos. Nosotros sí somos aquellos que podemos traer revelación. Nosotros sí. Y viene Jesús y les dice, pues, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos. Él fue muy drástico en este sentido. Y ¿sabes una cosa? Creo que el mensaje de Dios sigue siendo drástico en ese sentido porque va a matar nuestro orgullo. Si hay altivez, si hay orgullo, Dios va a venir y lo va a destruir, lo va a aniquilar por completo. Y Él nos va a decir, humíllate delante de mí, entonces yo te levantaré cuando reconozcas la necesidad que tienes de mí. Antes de explicar
el plan de Dios para salvación, Pablo lo que hace es literalmente destruir la idea falsa que tenían tanto los gentiles y tanto los judíos de esa falsa seguridad espiritual. Antes de que él comparte el evangelio de Jesús, que vamos a verlo más adelante ya en los próximos domingos, antes de llegar a eso, Pablo se sienta un momento a quebrantar, a destruir toda esa falsa seguridad espiritual que la mayoría de los judíos, prosélitos también, que eran los gentiles que se habían convertido al judaísmo, todos ellos necesitaban justamente arrepentirse de sus pecados. Vaya conmigo, por favor, un momento al libro de Salmos capítulo 147, versículos del 19 al 20. 147 del 19 al 20. Dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y así tú vas a ver una serie de versículos bíblicos en la que la nación de Israel es pues aquella bendecida, ¿verdad? Aquella que ha sido favorecida de una forma pues extraordinaria de parte de Dios. Lo ha llevado a través de la cautividad por diferentes lugares, ¿verdad? Para que finalmente lleguen a la tierra prometida que les había, valga la redundancia, prometido. Este era justamente el proceso por el cual ellos habían sido favorecidos de parte de Dios. Y básicamente, basados los judíos en este principio, en esta enseñanza, ellos se creían que por el solo hecho de ser descendientes de Israel, formar parte de la nación de Israel, ellos sin ningún tipo de consideración, por ejemplo, a la presencia misma del Emanuel, del Dios con nosotros, ellos iban a ganarse el favor de Dios. Pero craso error, porque ellos habían conocido la verdad, estudiaron la ley, eran conocedores de todo esto. Por eso, lo que la Biblia nos dice en el verso, dice: he aquí, tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ellos no es que descartaban, lo aceptaban y creían que ellos tenían el conocimiento de Dios. Ese título que expresa la gracia de Dios para con ellos era tomado orgullosamente por mucho tiempo en el sentido de distinción de los demás. Nosotros somos los separados, los elegidos, los favoritos de Dios, superiores del resto, en pocas palabras. En lugar de sentirse humildes y humillarse porque han tenido tal privilegio y haber recibido tal privilegio inmerecidamente. Eso es lo que sucede con nosotras. Y ese problema también lo vemos en la iglesia. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, empieza a crecer una especie de altivez que a veces no la notamos. Y cuando se trata de juzgar los pecados de los otros, somos muy ávidos en hacerlo. Mira este pecador, y sin ver la nuestra. Y eso es lo que los judíos también hacían. Habían abrazado la ley, habían vivido por años recibiéndola, instruyéndose, enseñándola, y habían creído que por el solo hecho de conocerlo no habían visto lo que conlleva desobedecer la ley, lo que conlleva desobedecer los principios de la ley. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces en la iglesia. Y aquellos pues a quien estoy pastoreando, y consideras que en estos tiempos estoy liderando tu vida en el asunto de la palabra de Dios, déjame decirte que debes de humillarte constantemente. Nunca te creas lo suficientemente sabio, nunca te creas lo suficientemente lleno de la totalidad de Dios para jactarte de eso y humillar a los demás. Nunca lo hagas. Nunca te enseñé a hacer eso. Jamás te enseñé a hacer eso. Dios bendiga tu vida y Él humille tu vida cada vez más para que en tu humillación Él siga siendo exaltado en el nombre de Jesús. Por eso es que ellos descansaban, por ejemplo, en este principio, ¿no? Básicamente en dos principios. Consideraban que el conocimiento e instrucción de la ley les bastaba ¿para qué? Para ser aprobados por Dios. Y número dos, creían que el esfuerzo personal para cumplirla les permitiría alcanzar la justicia para salvación. Es decir, el conocerlo era, pues, para ellos motivos para ser aprobados por Dios, y el cumplir de una u otra forma estos reglamentos, o creían que lo cumplían. Ese es el peor error. Creían que estaban cumpliéndolo. No miraban la totalidad de la ley, la gravedad del asunto.
La ley tiene el estándar moral superior. No hay un hombre sobre la faz de la tierra, excepto Jesucristo, que vino en forma de hombre. No hay un hombre sobre la faz de la tierra que haya llegado a los estándares de lo que la ley demanda. No hay forma. Por eso el estándar de Dios está por encima, inalcanzable. Para que nosotros reconozcamos que, Señor, en mis fuerzas yo no puedo hacerlo, necesito de ti, necesito. Por eso es que en el proceso de santificación, todos los días vamos subiendo un peldaño. Habrá momentos en los que retrocederemos 2 o 3 peldaños, pero que seguiremos avanzando. Lo que nos diferencia del resto es que cuando retrocedemos, pues no bajamos y nos vayamos al abismo, no, sino que reconocemos nuestros errores, clamamos a Dios, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y Él nos levanta, Él mueve nuestros pies. Cuando ya no podemos levantarlos, Él viene y nos levanta y nos motiva y nos dice, tú tienes mi favor. En el nombre de Jesús. Es posible que sepamos mucho de Biblia, pero desconozcamos al Dios de la Biblia. Ese es el problema que tenían los judíos. Conocían la ley de Dios, conocían al Dios de la Biblia, conocían la ley, la ley, ¿verdad? Pero no conocían al Dios de la ley, no conocían al Dios de la Biblia. Y eso es lo que está sucediendo también en nuestras vidas en estos momentos. Si la iglesia no se pone a cuentas con Dios en este asunto, vamos a terminar fracasando también. Necesitamos no solamente ser conocedores de la letra, sino conocer al espíritu de la letra, porque la mucha letra mata, mas el espíritu es el que vivifica. Vaya conmigo, por favor, un momento al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que el cristianismo no es la religión de Cristo. No. El cristianismo no es la religión de Cristo, sino la comunión con Cristo. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo es comunión con Cristo, no es la religión de Cristo. No te confundas. Cristianismo es la comunión con Cristo, porque Él desea vivir en comunión con sus hijos. Él desea estar manifestando constantemente su favor en aquellos que le reconocen como su Señor y Salvador. De aquí yace justamente lo que vemos en el corazón de los judíos, el orgullo, la altanería, la soberbia y todas estas cosas que lo vemos reflejado en nuestro día a día, en nuestros gobernantes también. Eso es lo que sucede y es el peor error, en este caso el orgullo espiritual, hablando netamente de los judíos, el orgullo espiritual que ellos tenían era el peor de los orgullos, porque lo que hace es marcar un distintivo orgulloso sobre los demás también de los hombres. Es como si Dios les perteneciera exclusivamente a ellos y a los demás no. Por ejemplo, hay algunas iglesias que tienen este error. A menos que tú no vengas a mi iglesia, a mi congregación, y estés bajo la cobertura de tal o cual pastor, no serás salvo. Eso es una secta. Corre por tu vida. Cuando Dios habla que Él fundó la iglesia, no está hablando de una institución, habla de la iglesia universal. Nosotros podemos ser iglesia aun cuando estás en tu chacra, puedes ser iglesia cuando estás en tu casa, puedes ser iglesia cuando estás en cualquier otro lugar, otro país. No habla de una institución, habla de la iglesia universal que somos, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos sus ovejas, somos sus hijos. Obviamente va a haber una delegación de responsabilidades en el que a algunos les tocará de repente estar enseñando, instruyendo en la palabra. Tarde que temprano se levantarán y nuevamente asumirán otra responsabilidad, pero no te creas que tú eres superior a Dios y que tienes la autoridad suficiente para decidir sobre las personas. No, por eso tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Hubo un momento de oscurantismo en que la iglesia se había involucrado, en el que literalmente el pueblo hacía lo que sus gobernantes querían. Eso es lo que sucedía. Ellos dictaban lo que la Biblia decía. Por más que eran contrarias y eran repugnantes y eran hasta heréticas, el pueblo de Dios hacía eso. Por ejemplo, ir en pos de estos hombres y comprar indulgencias, comprar perdón de pecados. Mis seres queridos ya se habían muerto. Ya pon el chelín en este balde y tus hermanos que han muerto van a salir de ahí, de ese lugar.
Cosas absurdas como eso. Por eso es necesario que nosotros volvamos a la Biblia, nos vayamos a Él y no solamente nos llenemos del conocimiento, sino que vivamos en el espíritu de la letra, que de eso se trata. Amén. No formemos más este tipo de pensamiento ¿cómo les puedo decir? De la ociosidad espiritual, de la pereza espiritual, en la que ya no tenemos ganas de leer la Biblia. Lo único que hacemos es prender el televisor y ver cuál predicador me habla, o el predicador rockstar, ¿verdad? El que más me gusta, y me basta con eso, escuchar ese mensaje. No, por favor, sé tú mismo aquel que diligentemente quiera buscar a Dios. Vea la Biblia, escudriña la palabra. Vive conforme a lo que en la Biblia nos menciona. Y no digo con eso que no es bueno que nosotros escuchemos. Claro, que de eso se trata también la comunión, que de eso se trata el asumir responsabilidad, de ponernos a cuentas con Dios. De eso se trata, para que en la comunidad nosotros encontremos la dirección al cual debemos de seguir. De eso se trata también. Versículo 18. Y conoces su voluntad, e instruido, dice, por la ley apruebas lo mejor, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas eso. No es que eran desconocedores de la verdad, lo conocían. Claro que lo sabían, tenían experiencia de los resultados de obedecer a Dios y tenían la experiencia de los resultados de desobedecer a Dios también. Había una historia que avalaba eso. Ellos sabían cómo el pueblo de Israel había sufrido cuando desobedecían a Dios y sabían cuáles eran las consecuencias cuando obedecían a Dios. Ellos sabían, tenían este conocimiento. Ellos tenían por eso no solamente el conocimiento, sino la instrucción, es decir, la enseñanza que les permite entender claramente las demandas de Dios. Ellos tenían esa enseñanza, estaba la instrucción ahí. Sabían qué pasos deberían de seguir, pero este conocimiento se había puesto en ellos como un motivo de enaltecimiento, de orgullo, y se creyeron los únicos capaces de ser los preferidos o los favoritos de Dios. Craso error. Verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Veamos esto. Los judíos en ese entonces, al ser conocedores de la ley, ellos, obviamente, por el conocimiento que tenían, creían que tenían la suficiente capacidad y el lugar, y eso lo aplaudo. Sabían ellos que tenían que enseñar, porque de gracia he recibido, de gracia tengo que dar. Pero la forma en cómo lo hacían era la incorrecta. A sus estudiantes, ellos en pocas palabras, los tenían por poco, los insultaban, los llamaban con bajeza. Por ejemplo, vamos a ir viendo una serie de cosas con respecto a los que vamos a ir viendo de acá en adelante. Lo que les dice acá son guías de ciegos. Para empezar, ellos les decían a ellos que ustedes son ciegos, ustedes son neófitos, ustedes son tontos, nosotros somos tus guías, nosotros somos los guías de ustedes, en el sentido de ser orientados para los gentiles, en este caso que estamos hablando. De esta forma era, por ejemplo, como ellos se referían hacia ellos. Cuando ellos les dicen que son guías de ciegos, hay un momento, por ejemplo, en el que Jesús les confronta a estos fariseos y por ejemplo, aquí Pablo sabe que son guías de ciegos, saben que ellos se consideran a sí mismos como maestros, como guías de ciegos, como aquellos que no tienen esperanza, ellos los guían, literalmente para hacer que los gentiles se conviertan en prosélitos, una seria aclaración nada más. Una forma de que los gentiles puedan llegar a ser salvos era convertirse en prosélitos. Era básicamente, ellos se convertían al judaísmo, abrazaban las prácticas de los judaizantes, vivían como ellos, vestían como ellos y bueno, empezaban a vivir como judíos. Y a pesar de que ellos ya formaban parte, igual dentro, ya ellos, los judíos, también hacían una cierta distinción. Tú eres un prosélito, tienes menos rango que nosotros que sí somos, a lo legal, pertenecientes a la nación de Israel y somos judíos así a hueso duro de roer. Eso es lo que somos. Y en cierta forma también hacían esa diferencia, aun cuando los gentiles se convertían en prosélitos.
Aunque el mandamiento tiene que ver específicamente con el ciego físico, tal como se refleja en la palabra de Dios, la aplicación está relacionada con la ceguera espiritual, que es lo que ellos más o menos se orientaban. No es que las personas eran ciegas físicamente, sino que la ceguera a la cual se refieren es a la ceguera espiritual. Y eso también nosotros lo vemos en una serie de principios bíblicos que están y que nos ayudan a entender eso. Vaya un ratito, por favor, conmigo a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos del 16 al 24. Dice así: hay de vosotros guías de ciegos. Mira, ¿saben a quién se está refiriendo? Los judíos. Hay de vosotros guías de ciegos que decís. Ahora sí, hay de vosotros guías de ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el otro del templo es deudor, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Verso 20, pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario para hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ves? Cristo viene y pone las cosas en el asunto claro. Ustedes creían, pues, ellos empezaron a estipular ordenanzas, aunque estaban por encima de la ley, es decir, su propia interpretación, y habían convertido en libros como el Mishnah, ¿verdad? Y otros libros también que básicamente era la interpretación de la ley de varios y sabios que existían. Esto se fue haciendo cada vez más grueso y hoy en día, por ejemplo, es conocido como el Talmud. Este libro que contiene todas las interpretaciones de los sabios, de los rabíes, ¿verdad? Que cualquier principio que ellos tenían lo establecían como una ordenanza y todos deberían de vivir en base a eso. Si se quebranta esas ordenanzas, esa interpretación de los rabíes, entonces estaban quebrantando la ley. Es decir, habían puesto mucha carga todavía por el que ya existía. Ellos se creían que eran guías de ciegos, pero aquí Jesús los llama ciegos, hipócritas. Eso es lo que les dice Jesús en este momento. Retrocede un poquito, vaya al versículo 15, por favor. Capítulo 15, versículo 14. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Más claro, ni el agua. Ustedes creen que son guías de ciegos, pues les digo, ustedes son ciegos, guías de ciegos, y que están orientando a la gente de una manera incorrecta. Eso es lo que está sucediendo. Regresa nuevamente conmigo al capítulo 23 de Mateo, 23:15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Es decir, están buscando ustedes la forma de juntar más, convertir a los gentiles y hacerlos prosélitos. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, porque los han convencido a la falsedad, al error. Y los han convertido 2 veces mucho más, es decir, su error ahora en el que ellos están es peor todavía de la condición en cómo se encontraban anteriormente, porque lo más anecdótico y paradójico es que aún los prosélitos, ya que eran gentiles antes y que ahora pues se convirtieron al judaísmo, ellos ahora se empezaban a llenar de orgullo y creían pues que tenían por heredad ya el favor de Dios. Una paradoja pues muy hasta cómica se podría decir. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Cuando las personas son convertidas a Cristo se creen pues que son lo suficientemente santos como para tener el valor y la capacidad para juzgar el pecado del resto sin ver el suyo. Por eso dice Dios, ¿no? ¿Por qué te fijas en la varilla, en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga, en el madero grueso que está en tu propio ojo y no te das cuenta de tu pecado? Muy duro, ¿verdad? Pero así es lo que nos dice la Biblia. Es duro
Si no hablamos tal como la Biblia nos dice, pues vamos a humanizar los principios. Y vamos a creer que Dios es pues mi chochera, el pata buena onda, ¿verdad? Que no me va a exhortar y no me va a ayudar y me va a motivar de la manera en como Él lo sabe hacer. Pero son principios bíblicos que debemos de vivir en base a ella. Versículo 20. Es más, leemos un versículo más que está en Proverbios 14:12, donde dice, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Le parece derecho. Y cuando el hombre cree que ese camino es derecho, va a tomarse el atrevimiento de enseñar a los demás que el camino por donde él está es el correcto. Y va a terminar derribando a los demás que está guiando también. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Obviamente, al decir que ellos eran pues instructores de indoctos, los indoctos eran los necios. En este sentido, ellos de esta forma era como trataban a sus estudiantes. Ustedes eran los indoctos, los neófitos. Eran también los maestros de niños, ¿no? Porque eran conocedores de la ley, obviamente. La palabra instructores que se lee ahí proviene de la palabra pedagogos, que se usa obviamente en la terminología en la cual ya conocemos los pedagogos, los maestros, ¿verdad? En la que ellos instruyen a los demás. Ellos se consideraban como los capaces, no solamente como los capaces, sino como los únicos capaces de enseñar a otros la voluntad de Dios mientras ellos mismos quebrantaban la voluntad de Dios. Este era el problema. No solamente que ellos se creían los que podían enseñar, sino los únicos que podían enseñar. Y ese era lo terrible. Un aspecto también de su orgullosa condición es que calificaban a sus alumnos de indoctos, como les dije, ¿verdad? Ignorantes, incluso faltos de razón, fatuos, tontos. Así era como ellos consideraban a sus alumnos. Y ellos pues no eran nada humildes, sino altivos, y por esta causa ellos eran resistidos por Dios. ¿Cómo puedes decir eso, pastor? Veamos lo que la Biblia dice. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso es que en esta mañana voy a hacer un énfasis grande al hecho de humillarnos delante de Dios, de convertirnos en humildes delante de Él. No en ese sentido, pero mira qué humilde que soy, porque la humildad es muy en este sentido, hay que cuidarla mucho, porque el día en que crees que ya eres humilde es el día en que ya lo has perdido. Así de delicado es la humildad. El día en que crees que ya eres humilde es el día en que ya perdiste la humildad. Porque ¿quién dice, pero mira qué humilde que soy? Yo sí soy humilde. Maestro de niños, ¿no? En el Nuevo Testamento se habla de niños para referirse a la inmadurez. Si bien es cierto, guiaban también a los niños, los educaban, pero en este sentido el énfasis es a los niños espirituales, a eso se refiere, a la madurez espiritual, e instruían a los niños espirituales en ese sentido. Eran los maestros que se ocupaban de enseñar las primeras lecciones, el A, B, C de la ley, ¿verdad? En este caso concreto la referencia tenía que ver con las instrucciones dadas a los prosélitos, a los gentiles que querían convertirse al judaísmo. Esa enseñanza era conocida pues como el ABC, el que los judíos tenían que impartir y enseñar para convertirse en prosélitos, conocedores de la ley, dice, ¿verdad? Apariencia, eso es una apariencia externa del conocimiento de la verdad, conocedor de la ley. Lo que implica es que más que conocedor debería ser hacedor de la ley, el que practica y vive bajo la ley. Toda la Biblia en ese sentido, mis estimados hermanos, es doctrina. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia es doctrina y debe ser enseñada. ¿Y por qué es doctrina? Porque es palabra de Dios. Ninguna otra cosa es verdad absoluta. Ninguna otra cosa. Lo que nos dice acá es, lo que la Biblia nos menciona es que esta sí es la verdad absoluta, más que cualquier otra cosa. En ese sentido, Dios honra su palabra, pero no la de los hombres. Dios sí es honroso, Él honra su palabra. Todo lo que Él dijo que iba a hacer, Él honra su palabra en el sentido de cumplirla. Él lo cumple, pero Él no honra la palabra de los hombres, porque la palabra de los hombres está falto de compromiso, está lleno de irregularidades, está lleno de falsedades, lleno de mentiras.
Me dejo entender. El compromiso del creyente en la actual dispensación, en estos momentos en que ya Cristo ha sido en este momento, en este tiempo, el mediador entre Dios y los hombres, la esperanza al mundo en que nosotros debemos de enseñar como verdad todo lo que está en la palabra de Dios, pero, o por lo que la responsabilidad del maestro bíblico consiste en predicar la palabra en cualquier ocasión y en cualquier tiempo. Eso es lo que implica. Ahora que estamos en la nueva dispensación de la gracia, debemos saber que la palabra de Dios debe ser considerada como un tesoro de los tesoros, que no debería ser considerada como el que agarramos como el último recurso. No, es como el primer recurso, el invaluable, el que debe de ser considerado en las familias, en el trabajo, en el gobierno, en todo lo que tú hagas, en el consejo de tus hijos. La palabra de Dios tiene que ser como aquello al cual tú sacas como primera arma para defender y traer protección a tus hijos. Eso es lo que debe ser considerada la palabra. Pero a la Biblia la hemos bajado al nivel más bajo, al rango más último, y están por encima pues los libros de los hombres, los 5 secretos para ser pues el hombre más sabio, ¿verdad? 5 secretos para gobernar a tus hijos, cómo ser fiel en tu casa, en tu familia y cosas por el estilo. Y debemos nosotros vivir bajo lo que la Biblia nos dice. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 2 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediquéis la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y doctrina, es decir, tiene que estar la enseñanza de la doctrina llenada de paciencia. Es decir, debe haber una paciencia. Es que ya me olvidé. Ya, otra vez, vamos a ver. Lo seguimos, pero debes de ser en el sentido también práctico, porque no todo el tiempo pues vas a sentarte años y años hablando acerca del ABC, hablando acerca de Jesucristo es el Señor. Pasa la siguiente semana, alguien viene por ahí, ¿verdad? Nos mete la comezón por el oído, nos mete otro tipo de filosofía, hueca sutileza, y terminamos creyendo cosas tontas. Y nuevamente es necesario para ir y enseñar, como dice Pablo, exhorta a la iglesia, a los que estaba discipulando. ¿Cuánto de otra vez tengo que estar enseñándoles en este asunto? Ya ustedes, debiendo de ser maestros, tengo la necesidad de volver a enseñar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya ustedes debieran de haber dejado los rudimentos de la doctrina de Cristo y proseguir a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. De eso se trata. No que en un momento aprendiste el ABC y después te olvidas. Alguien viene y te pone la duda. No permitas eso. Por eso es necesario hacer el ejercicio, ejercitarnos constantemente en la palabra de Dios, ir y recordar los principios que has aprendido, ir en la Biblia, volver y que se convierta en un testimonio fiel en el que tú digas: gracias, Señor, por tu palabra que es mi verdad, al cual yo me sujeto en el nombre de Jesús. Amén. De eso se trata justamente la enseñanza del día de hoy. Por eso es que esta primera enseñanza, que es humillados, primera parte, tiene que ver con un sentido de dirección el cual Dios, a través de la vida de Pablo, da a los judíos. Y debemos de entenderlo como un sentido de alerta para nosotros. ¿Hasta dónde hemos crecido en orgullo últimamente? ¿Hasta dónde nos hemos jactado de ser los salvos? ¿Hasta dónde nos hemos jactado a tal punto de considerar y discriminar a los demás? De no quererles dar un abrazo, de creer que ellos también pueden recibir el poder de Dios para salvación. Si eso es lo que ha sucedido con tu vida, arrepiéntate en el nombre de Jesús. Es necesario que nos humillemos delante de Dios, porque la salvación que nos es dada ha sido inmerecida. Ninguno de ustedes ha merecido la salvación. No es que yo soy bueno, mira con mis hijos. No, no eres bueno ni buena. No eres bueno. Eres propenso al pecado. La naturaleza tuya es de hacer el mal.
Necesitas hacer de Cristo tu Señor y tu Salvador y reconocerle constantemente a Él para que te recuerdes de dónde Él te ha sacado. Si bien es cierto que Él nos da la seguridad de nuestra salvación, pero que esa seguridad no se convierta en tu jactancia, sinónimo de enorgullecerte, sino sinónimo de humillarte, porque lo que has tenido ha sido inmerecido. Señor, gracias porque me has dado esta salvación. Porque si se tratase de mí, yo no me merezco absolutamente nada. Amén. Vive entonces conforme a esta verdad que acabamos de aprender el día de hoy.